Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Academiqueando. Hoy nos encontramos con Erika Morales, autora del libro Ni ofendidas ni seducidas, un libro que fue una novedad en la Feria del Libro de este año y que fue publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Gracias por Alex. estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme. Hola a todos y todas de Academiqueando. Es un gusto estar en una plataforma como esta porque uno de los propósitos de la investigación era que se divulgara, o sea, desde que yo empecé a investigar era esto no se puede quedar en el computador de un profesor, sino que tiene que publicarse y además pues tiene que difundirse. Entonces, gracias por este espacio. No, total. Yo creo que tenemos objetivos similares Comunes, ajá. de buscar formas en donde la historia tiene que salir de los espacios académicos solamente quedados ahí, sino trascender mucho más y mucho más investigaciones como estas, que ya vamos a hablar de ello, pero quiero empezar por ti, porque una de las cosas que a mí más me gusta de leer en los libros son los agradecimientos, porque es que nos develan cosas que ni en la metodología ni en la introducción son un poco más íntimas y yo creo que nos acercan mucho más a ese lugar de producción desde donde estamos hablando. Y tú ahí lo explicitas un montón, tú eres feminista, tienes un compromiso social grande, este libro también surge de allí, vives, no sé si todavía vives en el Restrepo, saliste de un colegio público. Entonces quiero preguntarte primero por eso, ¿cuánto hay de Erika en este libro? Pues muchas gracias por la pregunta porque me parece muy lindo eso, como siempre ir a los orígenes. Para mí fue muy importante como dejar explícito, como tú dices en los agradecimientos, mi origen como social, mi origen político, mis luchas. ¿Qué tanto hay de Erika en este libro? De la Erika de hace 2 años, mucho. De 2 años para atrás, muchísimo. Ajá. O sea, como feminista, activista. No es que ahora no lo sea, ahorita siento que tengo todos unos planteamientos que se complementan con el feminismo, pero más ahorita, no sé, como más anticapitalista, Okay. más como desde otras también corrientes, pero en este momento sí, netamente feminista también, como académica, como unas luchas que me estaba dando en la universidad por espacios como seguros para las mujeres y las diversidades sexuales, espacios donde las mujeres y las diversidades pudiéramos investigar sobre estos temas, pero no como simplemente la temática, sino con todo un enfoque de género y feminista. Entonces, este libro es muy bonito porque es lo que yo fui durante mis años de universidad, así como hasta el 2022-2023. Me representa muy bien. Maravilloso, además que, bueno, aquí vamos a adentrarnos en la historia de la violación en Colombia, que tú ya lo dejas ver un poco dentro de el estado del arte, dentro de la historiografía un poco que hay y es que producciones grandes en Colombia no hay en Estados Unidos, hay en otras partes, pero en Colombia no hay. Y también lo haces, y en alguna parte la estaba buscando rápidamente, pero no la encontré, lo dices, y es que muchas mujeres alrededor mío han vivido una violencia sexual de una u otra forma. Y eso no podía quedar ahí, había que indagarlo, investigarlo, y creo que sale de tus propios intereses como feminista, como mujer, y me parece muy importante eso, que también trasciendas esas cuestiones personales, que yo creo que hacemos historia así, desde nuestras preguntas personales Totalmente. bueno, a esto que tenemos el día de hoy. Entonces quiero preguntarte sobre la manera en la que te adentraste en el tema y dijiste, bueno, este va a ser mi tema de tesis y me voy a graduar con una tesis que yo creo que también generó un poquito de ruido en su momento, no sé. Sí, sí, también. ¿Sí? Sí, no, pues fue, sí, yo lo dejo como muy claro en el libro y es que pues desde que yo inicié como en este camino del feminismo, que en un principio no era un feminismo académico, sino yo desde muy pequeña tuve mucha sensibilidad como hacia las desigualdades y las injusticias
Y en este tema como que yo veía que mi mamá todo el tiempo la acosaban para ir al trabajo, a mí misma. Hace poco yo pensaba que la época en que yo más fui acosada sexualmente fue en mi adolescencia, Ok. cuando yo estaba en uniforme hacia el colegio. Entonces como que todas estas cosas desde muy pequeña empezaron a tener como un sentido, o más bien como un cuestionamiento para mí, y crecer y darme cuenta que dentro de la familia hay un montón de pues abusos, dentro de mis propios personas cercanas, amigos, amigas. Entonces para mí fue como, yo quiero entender qué sucede, o sea, como porque como sociedad pues esto es tan común, pero a la vez como tan oculto, pero a la vez tan repudiado, porque uno hablaba con las personas y era como al violador pena de muerte, pero luego uno en serio se pone a indagar y es como en realidad no están así. Bueno, entonces yo me acuerdo que en 2018 yo meto una materia que es como cárceles, crimen y castigo. Ok. Entonces como que a mí desde el principio las cuestiones del delito en la Ajá. universidad me llamaron mucho la atención. Entonces ahí como que empiezo por primera vez a indagar sobre la violación, pero muy muy someramente. Después meto otra asignatura que es historia conceptual y hago un trabajo sobre el concepto de la violación. Y ahí utilizo un poco como, yéndonos a ser muy, muy académicos, a Foucault y como la arqueología del saber. Bueno, entonces como que ahí empiezan como estos primeros pinitos. Y ya en 2019 ya había decidido como no, yo voy a hacer algo sobre la violación, la violencia sexual, porque realmente es un tema que me interesa. Necesito encontrar respuestas, como que el libro también, pues una misma ha vivido violencias basadas en géneros sexuales, y era para mí como una manera de no solo entender qué pasaba, sino como ser esa plataforma de muchas mujeres de pronto que De no habían voz. podido, sí, o sea, Ujú. como que desde el feminismo no decimos darle voz porque las mujeres tienen voz, sino más bien como visibilizarla, Ujú. eh, en un contexto en donde ha sido totalmente Ok. como invisibilizado. Entonces así empiezan como estos primeros pinos. Me acuerdo que el profesor Max, que yo no me acordaba, el día del lanzamiento hizo como una mención de que yo quería hacer la violación pero en el matrimonio, porque Ajá. Ok. cuando yo empiezo también a mirar más cosas de la violación, me doy cuenta que existe una ley que estuvo hasta 1997 en Sí. donde era legal casarse con el violador. Y además en 1996 había una ley, hasta 1996 mejor dicho, existió una ley que decía como que el esposo podía pedir el divorcio si la mujer se negaba a tener relaciones sexuales con ella. Entonces yo quería como indagar sobre esta relación del matrimonio, de cómo te casas con tu violador, Ujú. pues por esta cuestión del honor, etcétera, pero además dentro del matrimonio también pues hay violación. Claro. Sin embargo, pues encontrar fuentes de eso es muy difícil, es algo ya muy, muy en el ámbito privado. Entonces como que también yo me dejo guiar es más por las fuentes. Encontré unos expedientes judiciales en Medellín, Ujú. en el archivo de aquí, el General de la Nación, no encontré como lo que yo quería como tal. Entonces por eso ahí me quedé como, empecé a indagar más sobre los discursos, las prácticas de estos expedientes judiciales. Em, Quiero decir una cosa, y es que si están escuchando en estos momentos más gente es porque estamos en Le Tienda, en el Parkway, que muy amablemente nos brindaron este espacio para charlar aquí con Erika. Y a mí me interesa mucho la historia conceptual. Yo trabajo un poco y he trabajado el concepto de masacre, genocidio, historizarlo. Ujú. Y eso es lo que tú haces aquí, con el concepto de violación, con el concepto de abuso sexual, de violencia sexual, desde 1930 a 1960, 36 es 36. 36 que es llega el Código Penal y por Ajá. primera vez Se se introduce. introduce. Entonces me gustaría que brevemente, así como muy sencillamente, nos contaras un poco cómo se ha venido transformando dentro de la legislación un poco el concepto de violación. Antes del 36 no estaba ese concepto, cómo se tomaba y bueno, y qué tanto ha distado y dista con lo que tenemos hoy en día dentro del marco pues penal. Sí, esa pregunta me parece clave porque
yo utilizo el término violación a pesar de que no es que salga mucho en las fuentes. Y esto yo lo hago como una apuesta política. Por eso digo como que todo el libro es una apuesta política, porque en un principio podía verse como anacrónico utilizar un término, pero pues primero yo logro sustentar que sí se habla de violación, de pronto no de la manera como ahorita se hace. Entonces como que el concepto de violación que yo utilizo es como de, pues viene de muchas autoras, pero básicamente es como de Rita Segato, en donde se habla que no solamente es violación cuando hay como una penetración, sino que pueden haber otro tipo de abusos. Y lo utilizo porque, por ejemplo, si yo me basaba únicamente en lo que decía el Código Penal de 1936, estupro no entraría dentro de violación. Entonces como que yo por eso hago esta amplitud. Antes sí existía la violencia, por supuesto, sin embargo en el Código Penal de 1886 se encuentra más, es como rapto. Entonces rapto era así como el secuestro de una mujer, casi siempre doncella, o sea una niña, y pues ahí había como violencia sexual. Sin embargo no estaba como ese delito tipificado. Y el estupro estaba, pero el estupro, la diferencia es que no es como por no te obligan de manera física, sino que es, te prometen matrimonio y pues con esa promesa de matrimonio se acuestan pues tienen relaciones sexuales y luego se va la persona. Entonces estos dos delitos eran los que existían en su momento. También medio se mencionaba algo como de violencia y fuerza. Okay. Pero no era como Pero que estuviera muy física. Sí, siempre. La violación en esta época y en el Código Penal estaba totalmente relacionada con violencia física. Si no existía violencia física, no había violación. Si no existía defloración, no existía violación. ¿Eso qué quiere decir? Que si no existe, las únicas que pueden ser desfloradas, por decirlo así, o desvirgadas, pues ¿quiénes son? Las niñas o las mujeres que son vírgenes. Entonces, yo no encuentro casi ningún caso de una mujer que ya haya sido adulta y que haya denunciado, y es precisamente por eso, porque en el Código Penal estaba muy metido el tema de tiene que ser desvirgada. Felicia Padilla, 11 años. Ana Dolores Palacio, 16 años. Ninfa Corrales, 11 años. Rosa Emma Caro, 14 años. Cuando yo empecé a leer el libro, jamás me imaginé estas edades. Sí. Y ya cuando uno ve las edades, o sea, en principio es terrible, pero mucho más después. Claro. Entonces quiero preguntarte, porque también aquí hay una cuestión de honor, de una cuestión del catolicismo, pero también de una mirada médica que un poco legitima, como las instituciones legitimando y normalizando y incluso ni siquiera inculpando, pues permitiendo que el victimario, que el violador pues quedara en libertad o pagara muy poca cárcel. Entonces me gustaría que habláramos, para ir cerrando un poco, cómo a partir de estos conceptos de honor, cómo a partir de la mirada médica, cómo a partir también de lo que estaba en la legislación, se terminaba muchas veces validando, ayudando a que hubiera una continuidad en estos casos, que vuelvo y digo, es horroroso, y uno mira las edades y es doble, triplemente horroroso. Eso. Y uno mira los casos y es cuádruplemente horroroso, porque uno dice, bueno, ya las edades debería ser como un agravante. Es más, sí, en el Código Penal está como un abuso sexual menor de los 14 años, de menos de 14 años, como que ya. Pero hoy en día, o también para ese entonces. No, en ese entonces también se decía que de 14 años, porque era lo que se... Además había una contradicción muy grande entre el Código Penal y el Código Civil. Porque entonces era como de los 14 años para abajo ya es como un agravante en el Código Penal, pero en el Código Civil las niñas se podían casar desde los 12 años. Entonces hay un caso que no pude introducir ahí, pero que había como esta disputa entre, pero ya tenía
12, entonces sí podía, y es como, y apelaba al Código Civil. Pero bueno, como volviendo al tema, sí, digamos que una de las tesis más grandes como del libro es que hay, pues que las instituciones pues reproducen y legitiman este tipo de violencia. Digamos que es una tesis fundamental en el sentido de que cuando yo escribo sobre violación, yo no me quiero enfocar en el violador y la Sí, mujer abusada, ajá, porque yo decía, es que estamos en un sistema, ¿no? O sea, el violador lo forman también, claro. y además de formarlo, pues también hay unas prácticas judiciales y médicas que llevan a que se legitime ese tipo de actos o que se normalice. Entonces yo hablo de una normalización de la violencia. Mm, todo está muy intrincado, como la moral católica, desde la concepción del Código Penal hasta la aplicación del Código Penal está muy implícito esto, por eso la importancia de la virginidad, porque lo que importaba era precisamente como el honor de esa niña, pero porque si no había honor, pues no había nada que proteger. Claro. A pesar de que existían estos dos delitos que eran distintos, la violación, que era violencia carnal, y el estupro. Se supone que el estupro era enfocado en el honor y la violencia carnal era enfocada en la libertad sexual. Sin embargo, en la práctica no sucedía así. Entonces, ¿qué pasaba? Los informes médicos iban enfocados en mirar si la niña no solamente había sido desvirgada, es decir, si antes era virgen o no, sino además de evidenciar huellas físicas de la violencia. Claro, en muchos casos no había una huella física. Exactamente. Y muchos casos además no se denuncian inmediatamente, como pasa en la actualidad. Entonces esos casos básicamente se archivaban inmediatamente. Incluso habían unos en donde había violencia física, o sea, como había unas cosas horribles, y para los médicos era como, esto no es una violencia excesiva, sino que es una violencia necesaria para que se dé el acto sexual. O sea, eran unas cosas como absurdas. En un inicio yo quería obviamente no enfocarme en niñas, pues porque me parecía muy complejo, pero fueron los únicos casos que encontré. Yo solo encontré el caso de una mayor de edad que tampoco pude como integrarlo en el libro, que era de 33 años, era una mujer embarazada y la que la abusa sexualmente es un militar. Entonces ahí habían muchas cosas también, pero entonces como que los vacíos, uno en una historia sabe que los vacíos Sí, hablan, ¿no? sí. Y que solamente haya encontrado casos de niñas no es porque obviamente a las adultas no las abusaran sexualmente, sino porque en este momento histórico lo que importaba proteger era el honor de esas niñas para que posteriormente pudieran como casarse, exactamente, seguir como en sociedad. Y algo también interesante es que no son niñas muy empobrecidas, tampoco son de la alta sociedad, sino que es como un bache ahí, podría decirse como clase media, baja, Okay. en donde, porque yo me imagino que las clases altas no les interesaba que esto se supiera, sino que es algo que se mantenía Claro. oculto. En las redes populares pues simplemente no, pues no estaba como este conocimiento de pronto de denunciar, y aquí era en este bache, por decirlo así, como de clases sociales, donde sí era importante restaurar ese honor para poder tener como un ascenso social por medio del matrimonio. Eso es a grandes rasgos lo que está aquí contenido en Ni ofendidas ni seducidas. Y quiero cerrar con esa conexión pasado-presente, que creo que siempre que trabajamos historia, siempre encontramos algún tipo de conexión. Total. Estamos hablando de un trabajo entre 1936 y 1960. Y cuando yo lo empecé a leer, creo que también empecé a reflexionar muchas cosas. Uno, fuera de que es algo horroroso, uno como hombre también hace parte de un sistema. Entonces quiero que hablemos de esas reflexiones que quizás, y de la importancia del libro en el presente, a pesar de que estamos mirando algo que pasó hace 60 años, cuando menos. Sí, ¿qué relación con el presente ves y por qué es importante? Pareciera obvio, pero ¿por qué es importante seguir trabajando en los temas como la violación en Colombia y su historia? La relación con el presente toda. Desde que yo empecé a investigar, pues obviamente fue interpelada por sucesos del presente, y precisamente quería encontrar una explicación. Yo no sé si logré encontrar una explicación,
pero logré entender que todo esto que vimos en la actualidad, donde todavía los médicos y la medicina legal, los jueces siguen perpetuando y siguen, digamos que el delito de la violencia sexual es uno de los más impunes, o sea, uno no creería, pero no hay casi sentencias, que yo también en este momento de mi vida me cuestiono, bueno, ¿será que el punitivismo es la solución? Que ahí es donde sí hay una distancia de pronto de cuando yo escribí el libro, es algo que todavía me cuestiono, pues, pero pero la conexión con el presente es que nos hace tener como un análisis de no, es que en la actualidad todo es terrible, también rompiendo eso de todo pasado siempre fue mejor, que pasa muchísimo en la sociedad, sí, ¿no? Pero en realidad es como no, o sea, esto tiene unos orígenes que además yo todavía no logro llegar a los orígenes, que a mí me parece importante, y es que cuando yo escribí este libro no habían investigaciones publicadas en ese momento, pero en este momento sí. Okay. Ya una compañera de historia que se llama Lady Torres Sendales, okay, ella hizo una investigación sobre violación en la colonia. Ajá, entonces ahorita okay, tenemos el proyecto, ojalá algún día salga, de completar como ella tiene la colonia, yo tengo como ya el siglo XX, faltaría sí, como siglo XIX como para intentar hacer toda esa reconstrucción histórica también. Que sí, que es muy fuerte, entonces como eso, como que yo siento que esta investigación sirve para darle como un peso de larga duración, siento que sirve para darle argumentos a las feministas y a las activistas, les activistas, para decir cómo es que el problema no es una ley, el problema es el sistema. Y hay que precisamente llegar como a esa raíz. De una sociedad que legitima a partir de no solamente lo legislativo y lo médico, sino en general se legitima. Antes con la cuestión del amor, del honor, hoy en día con otros argumentos. Exactamente, eso me lleva a que, por ejemplo, las conclusiones yo abordo un tema específico que es la cultura de la violación, y que ahí hago como ese aterrizaje al presente, y es, tal vez la legislación ha cambiado porque entonces ahora los años de cárceles son absurdos, ya los médicos tienen que cumplir ciertos protocolos para este tipo de casos, sin embargo, los discursos siguen siendo muy constantes, entonces esto de, pero ¿por qué iba vestida así? Es que eso yo lo leía en la investigación, lo leía en los casos, es que ¿por qué pasaba por ese lugar si por ahí siempre estaba esa persona? Que todavía escuchamos, un argumento no es argumento, es algo que escuchamos. Exactamente. Todavía hoy en día, y que es la manera de justificar y pues que sigue legitimando y normalizando esa violencia que tú señalas. Exactamente, sí, todavía existe una normalización, entonces como que eso es lo que yo quiero como también dejar con el libro, y es, sí, o sea, antes era terrible porque bueno, las niñas había muchas fallas en el proceso, pero pues veamos también en la actualidad que de esos aprendizajes del pasado podemos retomar para pues seguir la lucha, es básicamente. Erika, de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Academiqueando. Hoy estamos aquí en Letiende, les invitamos, hay muchas actividades, síganlos en redes sociales, se encuentran como Letiende en Instagram, y sigan el trabajo de Erika. Es un trabajo que de verdad, vuelvo y digo, yo inicié animado, después me fui horrorizando, después me fui horrorizando más, pero que es importantísimo y que lo hemos charlado en otros espacios. Hay que seguir trabajando este tipo de cosas que a veces dentro de la misma historiografía se dejan a un lado. Hay muchos temas en la historiografía, si nos están viendo historiadores, historiadoras, hay que trabajar mucho más y salirnos un poco de los cánones que también nos impone la academia, pienso yo. Y algo que me gustaría como ahí hacer también como un llamado y una invitación es que no solamente las mujeres somos las que debemos investigar sobre esto, porque algo que también se menciona mucho en la academia es como, no, pues ellas que son víctimas de esto, que investiguen sobre esto, o esa es su experiencia, y es como, no, también se puede investigar sobre violación desde una perspectiva también de la masculinidad, como desde otros puntos, entonces como es una invitación a investigar estos temas desde todas las perspectivas que se puedan. Tenemos, o sea,
pues somos hombres y hay que aportar también a todo esto. Bueno, no sé, ya estoy aquí divagando. No, pero así es, claro, hay una Hay una responsabilidad. responsabilidad social. Ujú. Vi un tweet, pero fuera de micrófonos lo charlamos. Muchas gracias por estar aquí en Academiqueando. Síganos en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Y sigan el trabajo de Erika. Está publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Si lo quieren adquirir, se encuentra en librerías ya. Y bueno, y nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias también Academiqueando, a Alex por la invitación, por la entrevista y por ayudar a que este trabajo se difunda. Entonces sigan Academiqueando y muchas gracias de verdad por el espacio. Gracias, Erika. Que estés muy bien. Gracias.